Familia, feliz sábado, un gusto saludarlos en el nombre de Jesús y darles la bienvenida a esta subiglesia, en este espacio virtual. Una vez más, gracias por ser parte de nuestra comunidad, parte de nuestra familia, y a pesar de que no estamos juntos en persona, nos mantenemos unidos gracias al hecho de que somos una iglesia, una familia llena del Espíritu Santo, y el Espíritu nos une, el amor de Jesús nos une, y es realmente un gozo saberlo, que a pesar de que no nos vemos en persona, nos mantenemos unidos como familia. Familia, estamos a punto de comenzar el mensaje, pero antes de comenzar quisiera solamente recordarles que los grupos pequeños se mantienen vivos. Visiten por favor nuestra página en el internet, caleosda.church. Ahí van a poder ver todas las opciones de grupos pequeños. También ahí pueden continuar dando sus diezmos y ofrendas. Muchas gracias por su fidelidad, su dadivosidad y por apoyar el ministerio tanto local como global de nuestra iglesia. Familia, estamos listos para comenzar y los invito a inclinar su rostro para orar. Señor, gracias por la oportunidad una vez más de estudiar tu palabra. Pedimos, Espíritu Santo, que seas tú el que te muevas, que nos instruyas, que abras nuestra mente y nuestros corazones para aprender y entender más de Jesús. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Familia, el mensaje de hoy es un mensaje complicado que durante toda la semana he estado realmente luchando con este concepto, con esta historia. Es una historia de esas complicadas, complejas, algo controversiales en la Biblia, y con la ayuda de Dios y realmente la inspiración del Espíritu Santo, vamos a poder entender un poco esta escena tan controversial en la vida de Jesús. Estamos ya por terminar esta serie que le hemos llamado Lo que el mundo rechaza, y nos hemos enfocado realmente en estas semanas en aquellos personajes rechazados por la sociedad que Jesús escogió, y Jesús se acercó a ellos y de una manera se podría decir que Jesús los elevó y les dio una posición elevada y reconocida, ¿no? en su reino. Personas que quizá fueron olvidadas o invisibles, Jesús las veía y los hacía sentir importantes. En esta ocasión vemos una situación bastante similar, pero en esta ocasión vemos que la historia de hoy no ocurre en Israel. Es la primera vez que Jesús se sale del territorio de Israel y va a un territorio gentil, un territorio de gente que realmente no era considerada gente de valor o gente significativa para el pueblo de Israel. Eran gentes que realmente tenían una historia de enemistad con Israel. Gente que se podría decir era pagana y eran considerados los enemigos originales de Israel. Estamos hablando de los cananeos. En Mateo capítulo 15, versículo 21 al 28. Voy a leer toda la historia y vamos a hacer algunas observaciones, y como siempre tenemos un par de preguntas que nos gustaría que dialoguen ustedes por su cuenta. Versículo 21 dice: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió ninguna palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron, diciendo: Jesús, despídela, porque da voces tras de nosotros. Él, Jesús, respondiendo, dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró delante de él y diciendo: Señor, ayúdame. Respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús, respondiendo, dijo: Oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Una de las historias más controversiales de la Biblia. Una de las historias que más pone en cuestión, se podría decir, el carácter de Jesús.
Hay tantos detalles en esa historia que han causado tanta polémica. ¿Por qué Jesús hace alguna de estas cosas? Pero antes de llegar al lugar polémico de la historia, quisiéramos recalcar el corazón de esta mujer. Noten cómo esta mujer tiene una hija que está siendo atormentada por un demonio y ella se acerca a Jesús. Ahora sabemos que es una mujer cananea. Ellos no conocían de Jesús, no conocían realmente lo que los judíos conocían. No estaban esperando un Mesías ellos. Estamos hablando de gente que no era judía. Sin embargo, algo o alguien se tomó el tiempo para revelarle a esta mujer. Y yo creo que fue el Espíritu Santo mismo que le revela a esta mujer que ese Jesús, ese Galileo que estaba ahora en su territorio, era realmente alguien poderoso, alguien enviado de parte de Dios. Vemos aquí que esta mujer se acerca a Jesús porque su hija tiene necesidad, y lo que hace ella es viene delante de Jesús y dice: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Es interesante cómo muchas de las oraciones más profundas de nuestra vida nacen de situaciones de desesperación. Y no sé si le ha sucedido a usted en algún momento donde simplemente la oración más sincera y más profunda de su corazón no nace de un lugar de comodidad o de felicidad. Realmente nace de un momento de necesidad, un momento de desesperación. Y noten cómo esta mujer eleva esta plegaria ante Jesús y dice: Jesús, ten misericordia de mí. Misericordia, misericordia. Lo que le está diciendo a Jesús es: Jesús, ten compasión, muéstrame bondad. Y no sé si en algún momento usted se ha sentido en una situación en su vida donde todo le está yendo tan, pero tan mal, que lo único que nos queda es elevar la plegaria, hacer esa oración y pedirle al Señor: Señor, ten misericordia de mí. Muéstrame tu bondad, muéstrame compasión, porque la situación en mi entorno es tan dolorosa. Y es lo que está sucediendo con esta mujer. Ella le está pidiendo a Jesús misericordia. Muéstrame tu bondad, muéstrame compasión. Jesús, ten misericordia de mí. Ahora, lo que hace Jesús a continuación es algo sumamente controversial, sumamente confuso. Y si usted ha leído esa historia, lo más seguro es que se ha estancado ahí, porque no sabemos qué hacer nosotros con este tipo de Jesús. El versículo 23 dice que Jesús, al escuchar a esta mujer, no le contestó ninguna palabra a ella. Él escuchó la plegaria de esta mujer pidiendo misericordia. Y lo que hace Jesús es ignorarla. Jesús la ignora. Jesús la ignora, y es ahí donde empieza a tornarse algo difícil este pasaje de la Biblia, porque estamos viendo a un Jesús que ignora la necesidad de esta mujer. Entonces la Biblia dice que los discípulos se acercaron a él y le rogaron: Señor, despídela, porque se la pasa hablando y pidiendo y gritando. Señor, despídela. Los discípulos están molestos con la presencia de esta mujer y le dicen a Jesús que ya la ignoró: ahora tú despídela porque nos está fastidiando. Jesús le contesta lo siguiente. Ya vemos que le ignoró. Noten lo que hace a continuación. Él respondiendo les dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Noten el exclusivismo judío, que sabemos que en aquel entonces los judíos pensaban que Dios les pertenecía a ellos, que Dios solamente existía para ellos, eran el pueblo escogido. Y noten cómo ese lenguaje exclusivista está saliendo de los labios de Jesús mismo. Ya son dos cosas controversiales que Jesús hace. Ignora a la mujer y hace la declaración que Él solamente viene para Israel. Pero la cosa empeora, la cosa se complica más, porque si seguimos leyendo,
Dice la Biblia, versículo 25, que ella se le vuelve a acercar a Jesús, se postra ante él y le dice, Señor, ayúdame por favor. Socórreme, dice mi Biblia. Y respondiendo él, Jesús, esas son palabras de Jesús, dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. No está bien tomar el pan de los hijos, quitárselo de los hijos y dárselo a los perros. Ahora, los perros, eso es un insulto étnico para los gentiles. Los judíos le decían perros a toda aquella persona que no era judía. Así que si eras griego, si eras cananeo, si eras samaritano, ellos te decían perros, te consideraban inferiores. Y noten lo que está sucediendo en esta historia. Jesús, el buen Jesús, el que vino a morir por nuestros pecados, ignora la necesidad de esta mujer. Él dice, solamente vengo para Israel. Y cuando esta mujer lo confronta, Jesús le dice perro. Yo sé, les dije que este era un pasaje, una historia controversial. Y vamos a adentrar, a profundizar un poquito más en esa historia. Pero antes de continuar, quisiera que usted se haga, o más bien platique y analice las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que está tratando de hacer Jesús en esta historia? ¿Qué está haciendo Jesús? En esas tres cosas, ignorarla, decir que Él solamente viene para Israel y llamarle un perro. ¿Qué es lo que está tratando de hacer Jesús? Y, vamos a ser sinceros, ¿qué nos hace sentir la actitud de Jesús? ¿Te confunde? ¿Te desilusiona? ¿Te frustra? ¿Qué emociones provoca la actitud de Jesús? Vamos a dialogar entre nosotros y regresamos en un momento. Ahora es interesante que Jesús usa el lenguaje de perro con esta mujer. Y yo lo que quisiera sugerir a continuación es que Jesús está usando este lenguaje no para herir, no para insultar. La realidad es que el lenguaje que usó Jesús hubiese sido sinónimo de posiblemente una de las heridas más profundas de esta mujer. Los gentiles, los no judíos, eran rechazados por ser perros. Ellos no entraban en la historia de Dios por su naturaleza no judía. Entonces lo que hace Jesús es Jesús toma
la herida más profunda de esta mujer y le pone nombre, pero no para herirla, sino para poder sanar esa herida. Él le pone nombre a la herida, le pone lenguaje a la herida. Ahora, noten lo que sucede en el versículo 25 y 26, porque vemos aquí que ella vino ante Jesús, se postra ante él y le dice: Señor, ayúdame por favor. El versículo 26, entonces Jesús le contesta y le dice: no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perros. Ahora, hay algo interesante que muchas veces se nos escapa en esta historia. Lo que está haciendo Jesús al decirle esto, esta frase tan controversial a esta mujer, lo que está haciendo Jesús es que Jesús está usando lenguaje de parábola para comunicarle algo. Jesús está usando lenguaje de parábola para comunicar algo. Ahora, si vemos en la Biblia, en las Escrituras, en los Evangelios sobre todo, vamos a ver que Jesús usa parábolas constantemente. Pero parte de la intención de Jesús al usar parábolas es: Jesús usa parábolas para alcanzar lo más profundo del corazón humano y sacar algo de la profundidad del corazón humano. Lo vemos en el buen samaritano y en el hijo pródigo. Jesús, por medio de estas historias, está alcanzando el corazón humano y quiere sacar algo que refleje el corazón de Dios del corazón humano. Entonces es interesante cómo Jesús, en este momento, al decir cómo va a ser que vamos a tomar el pan de los hijos y dárselos a los perros, ¿cómo va a ser? Jesús está usando lenguaje de parábola. Pero noten el versículo 27 cómo la mujer le contesta. La mujer se pone al tú por tú con Jesús y le dice: sí, Señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Es la primera vez en todos los evangelios que alguien le contesta a Jesús de esta manera. Cada vez que Jesús usaba parábolas y la gente no entendía, ellos se iban confundidos o se iban haciéndose preguntas, cuestionando. Pero esa es la mujer, es la única mujer. En esta ocasión, esta mujer es la única que le responde a Jesús usando el método de Jesús. Jesús le habla a ella con parábolas y ella le contesta con una parábola. Es única al hacer esto en todos los evangelios. Se armó de valor. Esta mujer, cuya hija tenía una necesidad, se arma de valor y le habla a los ojos a este judío galileo y le dice lo que le tiene que decir en lenguaje de parábola. Ahora, para ser cananea, ella estaba consciente que el ser cananea la limitaba a ella y la mantenía fuera de la historia de Dios. Ella sabía que su raza, su cultura la mantenía fuera de la historia de la salvación del Dios de Israel. Y lo que Jesús está tratando de sacar del corazón de esta mujer es una verdad. Y en este momento, al ella decir lo que dijo, al ella decir: yo sé lo que tú dices, pero aún los perros disfrutan y pueden comer las migajas que caen de la mesa del amo. Lo que esta mujer está demostrando es que, a pesar de que no era judía y no tenía templo y no tenía el Torá y no tenía los profetas, a pesar de que no era judía, ella entendía el plan de salvación. Posiblemente no sea judía, pero a mí también me toca algo. A mí también me toca algo. A pesar de que yo no soy parte de las 12 tribus, a mí también me toca algo. La perspectiva de Dios que tenía esta mujer era una perspectiva amplia, una perspectiva enorme que tenía un alcance más allá de nuestras burbujas. Ella sabía que Dios, si realmente había un Dios, era un Dios que iba a salvar al mundo y no solamente a los judíos. Una perspectiva enorme.
Y yo no sé, hermana mía o hermano mío, si en algún momento tú te has sentido como esta mujer cananea, que quizá no encaja bien en la historia de Dios. Te sientes como una persona extraña en la historia de Dios, una persona que ve la historia de Dios y los movimientos de Dios de afuera hacia adentro. Esta historia nos recuerda que el amor de Dios y el alcance de Dios es más amplio de lo que nos imaginamos. Ahora, todo esto tiene un contexto. El capítulo 15 de Mateo sucede justo después de que los judíos habían rechazado a Jesús. Y lo que hace Jesús después de ser rechazado por los judíos, Él se va de Israel por primera vez y se va a esta región de Tiro y Sidón. Jesús rechazado se va y visita a la gente rechazada. Ahora, en el tiempo de Jesús, Israel vivía en una burbuja. No una burbuja física, obviamente, pero una burbuja ideológica y teológica y nacionalista. Ahora, es sumamente beneficioso tener cierto tipo de burbujas. Todos sabemos cómo es lo que es vivir en una burbuja cultural, por ejemplo, que todos estamos rodeados por gente que tiene una afinidad cultural y tenemos algo en común y nos gusta la misma comida y las mismas músicas y tenemos las mismas costumbres. Es lindo vivir en una burbuja cultural. Y aún religiosa también. Es lindo saber que tenemos una comunidad, un entorno de gente que cree lo que creemos nosotros y podemos compartir nuestra fe con ellos. Es positivo, tiene aspectos positivos vivir en una burbuja, ya sea la comunidad que se forma o la afinidad o el apoyo que nos damos entre nosotros. Sin embargo, y ese es el error que cometió Israel, el peligro de vivir en una burbuja es que muchas veces solamente nos vemos a nosotros mismos. Solamente nos enfocamos en nosotros mismos. Solamente nos vemos a nosotros mismos como la comunidad que tiene algo que aportar. Muchas veces los que nos enfocamos en nuestra burbuja empezamos a creer que nuestra burbuja es mejor que la burbuja del otro. O que nuestra burbuja es suficiente y no tenemos que preocuparnos por la gente fuera o las situaciones fuera de nuestra burbuja. El peligro de esto es que si solamente nos encerramos y nos encapsulamos en nuestra burbuja, nos podemos perder lo que Dios está haciendo fuera de nuestra burbuja. Y es exactamente donde Israel se equivocó. Israel pensó que Dios les pertenecía a ellos, que Dios solamente se movía entre ellos y no se estaban dando cuenta de que Dios se estaba moviendo de una manera poderosa aún fuera de la burbuja de Israel. Ellos cometieron el grave error de confundir esos dos conceptos y los vamos a poner en pantalla por un momento. El primer concepto es que nosotros le pertenecemos a Dios. Nosotros le pertenecemos a Dios, pero es muy fácil confundir el pertenecer a Dios con la idea de que Dios nos pertenece a nosotros. Es muy fácil confundir esos dos conceptos, de que nosotros como pueblo les pertenecemos a Dios o el concepto de que Dios le pertenece a nuestro pueblo. Hermanos míos, Israel pensaba que Dios le pertenecía a ellos. Que Dios era de ellos. No solamente que ellos le pertenecían a Dios, sino que Dios era de ellos, les pertenecía a ellos. Y por esa razón, el Dios de ellos no podía ser más grande que la burbuja llamada Israel. Si Dios es tan grande solamente como tu burbuja, si Dios no es más grande que tu burbuja, entonces tu burbuja se ha convertido en tu Dios. Si Dios no es más grande que tu cultura, la cultura se ha convertido en tu Dios. Si Dios no es más grande que tu denominación, la denominación se ha convertido en tu Dios. Hermanos míos, tenemos dos preguntas y ya casi para terminar. La primera pregunta es, vamos a nombrar esa burbuja que tenemos cada uno de nosotros. ¿Cuál es tu burbuja?
Piensa en el país donde vives, piensa en la cultura, la que disfrutas. Piensa en quizá tu denominación, cuál es tu cultura religiosa, cultural, tu burbuja religiosa, cultural. Vamos a definir cuál es nuestra burbuja y la segunda pregunta es, ¿cómo has visto a Dios moverse fuera de tu burbuja? Vamos a tomar un momento y regresamos ya para terminar. Qué historia tan interesante. A pesar de la controversia que aparentemente contiene esta historia, en realidad lo que estamos viendo es que Jesús usa ciertas acciones y cierta retórica y ciertas palabras para alcanzar lo más profundo del corazón de esta mujer y sacar algo hermoso, una enseñanza absolutamente hermosa del reino de Dios. Y es el hecho de que el reino de Dios abarca más allá de nuestras burbujas y nuestro entendimiento aún. Noten el versículo 27 y 28, ya para terminar. La Biblia dice que ella le contesta a Jesús, sí Señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Es interesante cómo a pesar de que el entendimiento de Israel es que Jesús solamente, más bien el Mesías, solamente venía por ellos, Jesús toma este momento para demostrar al mundo que Jesús no solamente era de los judíos. El Mesías no solamente venía para el pueblo escogido de Israel, sino que iba alcanzar su amor y su misericordia y sus promesas iban a alcanzar más allá de la burbuja que había creado Israel. En esa idea donde los hijos comían primero, donde el pueblo de Israel comía primero, Jesús vino y demostró que también esa cananea podía comer de lo que Jesús traía. Jesús estaba ampliando el panorama, demostrando que Él era el Salvador del mundo. Ahora es interesante cómo la mujer, al confrontar a Jesús con lenguaje de parábola, ella dice que lo que le toca a ella como cananea eran migajas. Y yo entiendo de dónde viene ese concepto, entiendo el hecho de que ella asumía que a ella le tocaban solamente migajas. ¿Por qué? Porque ellos no tenían el templo, no tenían la ley, no tenían a los profetas, no tenían a la estructura religiosa de Israel. Entonces,
ella asumía que como no tenían todas esas cosas, a ella le iba a tocar algo, pero no iban a ser más que migajas. Le iba a tocar algo, Dios iba a traer algo, iba a bendecirlos con algo, pero no iba a ser todo lo grande, todas las estructuras y los sistemas y las bendiciones que habían recibido Israel. No, a ella le iban a tocar solamente migajas. Pensó que solamente iba a recibir migajas. Sin embargo, en ese momento, en ese día, en ese lugar, en la región de Sidón, llegó Jesús y no le ofreció migajas a esta mujer. Él, el pan de vida, llegó sí mismo. Él, la promesa de Dios, el pan de vida, que viene y te alimenta y llena las más grandes necesidades de tu existencia, llegó y se entregó a sí mismo a esta mujer. Lo que hace a continuación es impresionante, porque esta mujer, sin entrenamiento teológico, sin templo al cual visitar, sin sacrificios, sin profetas, sin la ley, sin la estructura religiosa, esta mujer, la fe de esta mujer fue elevada y Dios le dice a esta mujer: grande es tu fe. Esta mujer esperaba migajas, pero Jesús le da más que las migajas. Se da a sí mismo a esta mujer. Y hermanos míos, esto nos deja dos lecciones y con esto terminamos nuestro mensaje de este sábado. La primera es que Dios se mueve aún fuera de nuestras burbujas, fuera de nuestros contextos, fuera de nuestras culturas y, hermanos míos, aún fuera de nuestras denominaciones. Nosotros no podemos contener la grandeza y el amor y el alcance de Dios en nuestras burbujas. Y posiblemente lo que tenemos que hacer como cristianos fieles que buscan la verdad, que están comprometidos con Jesús, es abrir nuestros ojos y ver cómo Jesús se está moviendo en otros espacios, en otros lugares que no son los nuestros, y admirar la bondad y la misericordia y la compasión que muestra Jesús con aquellos que son diferentes a nosotros. Pero también nos deja la siguiente enseñanza, y es la siguiente: si tú en algún momento te has sentido afuera de la historia, te has sentido en el margen de la historia de Dios, como que no eres lo suficientemente digno para estar dentro, en el centro de la historia de Dios, esta historia sirve como un recordatorio de que Jesús va hacia ti, a tu región de Sidón, a tu región de Tira. Él va contigo y te muestra que tú eres digno, no solamente de migajas, sino del pan de vida que es Cristo Jesús. Él va y se entrega a ti, Él va y te eleva y te ofrece también la salvación. Hermanos míos, qué lindo es Jesús, qué misericordioso es Él, no solamente contigo, sino con aquellas personas que están apartadas de ti, alejadas de tu contexto. Démosle honra y gloria a este tipo de Dios, que no es un Dios que existe en burbujas, sino un Dios que trasciende, un Dios que tiene más alcance, un Dios cuyo amor crece y crece y crece y crece. Padre de amor, gracias. Un mensaje posiblemente algo complejo en este sábado, pero gracias, Señor, por las enseñanzas. Danos la perspectiva para ver cómo te mueves en el mundo, en diferentes culturas, con diferentes grupos de personas, y celebrar y alabar y glorificar tu nombre por lo grande y poderoso que eres tú. Y Señor, si en algún momento nos hemos sentido alejados del centro de tu historia, como que no somos dignos de estar ahí, Señor, ayúdanos a enfocarnos en Jesús de Galilea, que viene a nuestro territorio y nos invita a formar parte de esta historia. Gracias, Señor, por hacerlo vez tras vez en nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.